Vamos a comenzar esta clase de una forma distinta. Quiero mostrarles la siguiente imagen. Esta imagen muestra al monte Everest, que es la montaña más alta del mundo, cuya altitud sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que de la línea del agua del océano hacia arriba tiene 8.844 metros. Se denominan metros sobre el nivel del mar. Y hacia el otro lado, si se fijan, está la fosa más profunda que existe del océano. ¿Ya? Estas fosas están en el océano Pacífico, se llaman las fosas marianas, ¿ya? Y hasta el momento se ha determinado que la parte más profunda de las fosas marianas está a 10.911 metros bajo el nivel del mar, por decirlo así. Por tanto, desde el nivel del mar, desde el metro cero, hay más profundidad, hay más distancia hacia abajo que la mayor distancia hacia arriba, ¿ya? Es decir, estamos hablando del lugar más bajo de la Tierra, corresponde a las famosas zonas abisales del océano, ¿ya? Y quiero que observen lo que sucede en este video. Fue hace aproximadamente 2 semanas atrás que esto sucedió. Esta es una expedición rusa hacia las fosas marianas, ¿ya? Y lograron llegar a 10.028 metros bajo el nivel del mar y pudieron presenciar, digamos, los estilos de vida que hay. Hay organismos que están bajo presiones tremendas de agua y bajo la ausencia completa de luz. La única luz que llegó fue la que llevó este submarino que logró bajar, un submarino autónomo lleno de tecnología, y recién el 8 de mayo del año 2020 se marcó un hito, lograron llegar con un submarino a los 10.028 metros bajo el nivel del mar, ya en las fosas marianas. Es muy interesante, sobre todo en esa zona que se denomina también, como dentro de la zona afótica, como una zona abisal. ¿Ya? Queridos estudiantes, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta clase de Ciencias Naturales para un quinto año básico. ¿Ya? Soy su profesor Eduardo Romero y continuamos obviamente esta senda de envío de tareas y actividades y clases video tuteladas en estos formatos así. Se agrega mi imagen aquí abajito. Acá estoy. ¿Ya? Y vamos a ir cada vez mejorando aún más. Esta clase corresponde al 18 de mayo, ¿ya? Del año 2020. Por lo tanto, el plazo de entrega es el 22 de mayo
viernes 22 de mayo del año 2020 de los productos de esta clase que no son muy complejos. Ya quiero mostrarles el objetivo porque es una cosa formal, es que nosotros hoy día lograremos que ustedes comparen y caractericen las zonas marinas en diversos planos de observación y cómo eso influye en la distribución de las diversas formas de vida, es decir, en qué zonas del océano se distribuyen los distintos tipos de organismos que viven obviamente en este medio. Y también vamos a estudiar la realidad de los lagos y vamos a poder establecer algunas comparaciones en relación a criterios con el océano. ¿Ya? Bien, pues solamente quiero hablar un poquitito de algo de lo que se les va a consultar a ustedes en la tarea planteada. Si ustedes se fijan en la gráfica que estoy mostrando a continuación, estamos en un corte del océano, ¿ya? En el cual podemos presenciar que hay tres zonas que podemos distinguir, tal como lo dice la guía, de forma horizontal en la superficie del océano. ¿Ya? La zona que está más cercana es la zona litoral. Posteriormente viene la zona nerítica, que en algunas clasificaciones se integra a la zona litoral, siendo la zona nerítica como una zona de transición entre el mar bajito, por decirlo así, de baja profundidad, y el mar de alta profundidad, en donde también encontramos posterior a la zona nerítica a la zona pelágica. ¿Ya? De la misma manera, si pudiéramos ver el océano desde la parte superior hasta el fondo, mirarlo hacia abajo, por decirlo de una manera, podemos distinguir dos zonas. Una que está por sobre los 200 metros de profundidad, donde logran entrar los rayos solares, llamada zona fótica, y bajo esta zona, la zona afótica, como la zona abisal, que es la parte más baja de la zona afótica, en donde los rayos de sol no logran penetrar, ya en la zona abisal. Bien, entonces si pudiéramos en este caso tomar un serrucho gigantesco y cortar aquí, y a su vez cortar en esta mitad más la parte de abajo en otra mitad más, podemos tener diversas zonas que comprenden o en las que se podría clasificar el océano, ¿ya? Y estas zonas se han clasificado así porque determinan el tipo de especie de ser viviente que vive en estos lugares. ¿Ya? Por ejemplo, en un mar muy bajito claramente no vamos a tener grandes cetáceos, ¿ya? Y de la misma manera en lugares de alta profundidad no vamos a tener algunas algas, por ejemplo, que se desarrollan en las rocas y cosas así, ¿ya? Mirado más esquemáticamente, les quiero mostrar la siguiente imagen. Si esta tabla fuese un esquema del dibujo que acabamos de ver a continuación, podemos claramente establecer esta como la línea de costa, la playa, ¿cierto? Comenzamos con una zona litoral, una zona nerítica y una zona pelágica. Así lo podemos dividir horizontalmente. Y hacia abajo en una zona fótica y una zona afótica, y dentro de la zona afótica lo más abajo también la zona abisal, donde hay completa oscuridad. Ya el límite claramente entre la zona fótica y afótica son los 200 metros de profundidad aproximadamente, que es lo que logra penetrar la luz del sol al agua. ¿Ya? Entiéndese también a la zona nerítica como una zona de transición entre la zona litoral y la zona pelágica. Por lo tanto, también contemplamos a la zona nerítica como una zona absolutamente fótica. Ya, es decir, la zona nerítica también contempla la entrada de rayos de sol. Ya, esta es la forma en la que se puede subdividir el océano. Pasemos ahora a revisar la realidad de los lagos. Ya, en su texto también, en las páginas 32 y 33, yo he tomado pantallazos de estas dos páginas y las he logrado fusionar, no tan perfectamente, pero igual se aprecia bien. También aparece la subdivisión de las aguas de un lago. Claramente un lago es una porción de agua rodeada de tierra, por tanto, rodeada de litoral o rodeada de orilla, ¿cierto? ¿Ya? Entonces podemos distinguir una zona litoral, obviamente, en cada trozo de su contorno, y al centro la zona limnética.
ya que obviamente es la zona que presenta hacia abajo mayor profundidad, y claramente va a depender de la profundidad. Si es que vamos a hablar de un lago que contempla una zona fótica y otra zona afótica, siendo un lago, por ejemplo, superior a los 200 metros de profundidad, claramente vamos a estar hablando de las dos zonas en el corte vertical de la profundidad de un lago, ¿ya? Estas son las subdivisiones por área en un lago. Tenemos zona litoral, y en el centro, donde se concentran la mayor profundidad de agua, tenemos la zona limnética, ¿ya? Y también esto determina, claramente estamos hablando de lagos que pueden ser mayoritariamente de agua dulce, pero también existen lagos de agua salada. Ya van a determinar cada una de estas zonas el tipo de fauna y flora que se desarrolla en cada uno de ellos. Ya la información está en sus gráficas, está en su texto, por tanto es cosa de leer y analizar. Bien, ¿cuál va a ser nuestro desafío de aprendizaje para esta clase, queridos estudiantes? Lo que ustedes van a tener que hacer es copiar esta tabla, que aparece sin colores en su guía, pero es la misma tabla, ¿ya? Copiarla en su cuaderno. Esta tabla corresponde a océanos y a lagos, y en el fondo lo que ustedes tienen que hacer solamente es rellenar con las especies mediante la investigación que ustedes hagan del texto, eh, rellenar con las especies que aloja cada una de las zonas. Por ejemplo, la zona litoral, que es claramente fótica, ¿qué especies se desarrollan en la zona litoral del océano? ¿Qué especies se desarrollan en la zona nerítica, que también es fótica, ¿cierto? Que también es fótica del océano, ¿cierto? Y en la zona pelágica fótica también del océano, ¿qué especies se desarrollan? Y por último, en la zona pelágica, que es la que tiene mayor profundidad, ¿cierto? ¿Qué especies podemos encontrar? ¿Qué tipos de animales o plantas quizás podemos encontrar en las fosas o en la zona abisal? Ya vimos un video a la introducción que nos da algunas ideas de qué es lo que podemos encontrar. Vimos algunos peces que claramente deben estar tremendamente adaptados a esas condiciones. Imagínense 10 kilómetros de agua sobre nosotros con toda la presión que ellos ejercen, y además la temperatura a la que debe estar el agua en esa zona. También son organismos tremendamente adaptados. Y en los lagos exactamente lo mismo: qué tipo de especies se desarrollan en su zona litoral y qué tipo de especies se desarrollan en el área limnética o en la zona limnética de cada lago, ¿ya? Luego de que ustedes hayan desarrollado esta actividad del relleno, por ejemplo, no lo dije, por ejemplo, en la zona litoral fótica del océano, encontramos las primeras cosas que encontramos en el texto, aparece algas, peces y otras cosas más. ¿Ya? Ustedes van a fotografiar su actividad en el cuaderno y van a alojarla en su carpeta, o en la carpeta que está en la nube de Google Drive. Ya esta va a ser la tercera semana que envío las instrucciones de cómo ustedes deben alojar el producto de sus tareas en las asignaturas mías. Bien, así que les deseo mucho éxito. Ya, antes de despedirme, quiero mostrarles algo muy, muy, muy importante. Yo siempre les he dicho que la ciencia está siempre pendiente o atenta a poder encontrar nuevos fenómenos científicos para poder estudiarlos, ¿ya? Y esta es una condición en la que se da esta posibilidad, ¿ya? El estudio de la ciencia a través de las observaciones satelitales detectaron que en la Antártida existe un lago que está líquido, ¿ya? Y está bajo 3.700 metros de hielo, ¿ya? Es el lago Vostok, tiene ese nombre medio ruso porque precisamente está en territorio ruso en la Antártida. Tiene 250 kilómetros de largo, no es poca agua, ¿ya? Y tiene 50 kilómetros de ancho, y es agua líquida que ha estado demasiados años, miles de años, herméticamente sellado. Entonces la pregunta de la ciencia es, ¿habrá vida en este lago? Quiero mostrarles un pequeño documental que se ha grabado en la Antártida.
¿Habrá vida? Y después de esa pregunta, ¿qué formas de vida habrán en el lago Vostok? Qué tremendo, 1 millón de años sumergidos, absolutamente hermético. Nada ha pasado ahí que lo haya visto el hombre. Chicos, con esto quiero terminar mi clase y quiero mandarles un abrazo gigantesco. Quiero decirles que sigue siendo cada día más extraño estar lejos de ustedes. La verdad que un profe siempre necesita estar en contacto con los estudiantes. Así que les mando un abrazo y el deseo de poder reencontrarnos muy pronto, pero para que eso suceda tenemos que seguir cuidándonos, ¿ya? Siempre cuidarnos cada vez más. Que estén bien, chicos. Adiós.